Bienvenidas y bienvenidos a La Magia de las Sombras, el podcast donde exploramos los rincones más profundos de la espiritualidad, el activismo y el cuestionamiento. Aquí, en este espacio feminista, diverso y LGTBIQ+, nos sumergiremos en reflexiones transformadoras e información sumamente poderosa. Prepárate para descubrir la magia que se esconde en las sombras, embarcándonos en un viaje de autoconocimiento, transformación personal y búsqueda. Abramos nuestra mente y descubramos nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Conexiones inesperadas. Ok, yo entiendo de que hay muchas cuestiones contrariadas con estos dos temas, que es la espiritualidad, la magia, la brujería, y este otro lado que es la ciencia y la evidencia científica y todo el procedimiento que se necesita para validar algo como ciencia o algo como real. Yo sé que hay muchas cosas, muchas cuestiones que aún no vamos a lograr entender al 100%, y hay otras que siempre buscamos como entenderlas al 100%, aunque realmente no la entendamos. Entonces, el día de hoy, lo que yo no quiero hacer o no quiero pretender es que ya todo el mundo crea en esto de la brujería, la espiritualidad, la magia, porque tiene una validez científica. No. Lo que yo quiero hacer, al igual que ustedes, es aprender un poco más, profundizar un poco más, porque lo que yo siempre digo es cuestiona todo, aprende de todo, lee de todo, incluso de cosas con las que no estés de acuerdo, porque así te abre un poco más la mente, puedes entender un poco más al prójimo, empatizar, entender de dónde viene tu creencia y también no caer en esto que es la idolatría o encerrarse solamente en algo como si fuera cierto. Por eso es que yo estoy haciendo esto, porque incluso dentro de mi creencia, incluso de las cosas por las que yo abogo, o las cosas que yo hago, también hay cuestiones ahí un poco sospechosas, turbias, que es necesario navegarlo, es necesario leerlo, y yo les invito a ustedes de que no solo se queden con este podcast, no solo se queden con un libro, no solo se queden con un autor, no solo se queden con un punto de vista, sino averigüen más. Yo les incito, yo les invito a que no crean en nadie, ni siquiera en mí, ni siquiera en ustedes. Duden de todo y cuestionen todo. Y claro, que eso tampoco les haga personas que se vayan al otro lado, que digan, ay, no, entonces no creo en nada, entonces ¿en qué voy a creer? Nah. No, o sea, tú puedes tener tu propia convicción, tu propia creencia, pero siempre cuestionándote las cosas. Entonces, para ya no expandirme tanto, vamos a lo que es la pulpita de esto. ¿Cómo y por qué es que a mí se me ha ocurrido averiguar esto o compartir esto con ustedes? Porque he estado viendo mucho en Witchtalk, creo que es una muy mala fuente, em, una muy mala fuente para información, pero es una muy buena fuente para obtener ejemplos de qué cosas no debes hacer. Porque Witchtalk está llena de mm, muchos mesías, o sea, muchas brujas y muchos brujos o muchos tarotistas que creen tener la razón. Son muy pocos los y las que se atreven a cuestionar de una manera así como entregándose, ¿no? Casi siempre lo que veo es, esto es lo que digo, esto es lo que creo, tú también lo debes creer. Y obviamente hay mucho, me he topado mucho, felizmente no ha sido de manera, no, o sea, los debates que he tenido no han sido de manera maleducada, porque la verdad es que tampoco estoy para debatir con nadie a esta altura de mi vida. Ya pasé eso de pelearme con gente, de decir que no, que esto es así, porque son las fuentes, porque, o sea, ya llega un punto en tu vida en el que tu tranquilidad es mejor, o tu tranquilidad prevalece o es más primordial, valga la redundancia, que hacer valer, o sea, hablar con la otra persona y decirle, no, es que yo creo esto porque esto tiene un fundamento, o sea, fundamentar todo. Yo creo que si es que aún no están en esa parte de su vida y son como así, igual que yo, igual que muchas otras personas muy activistas y que hablan y que se encargan de decir, no, sí, es que esta es la base y yo tengo esto, en algún momento se van a cansar, porque hay algo que yo entendí en terapia, hay algo que yo entendí gracias a mis amigos,
Y algo que yo entendí gracias al amarre, que es diciendo esto a la otra persona, no vas a hacer que cambie su manera de pensar. Lo único que estás haciendo es validarte, o sea, validar tu creencia, validar tu fe, ¿no? Pero es en qué, o sea, en qué te sirve a ti validar algo con alguien que no tiene la comprensión necesaria para entenderte. O sea, no, te estás desgastando de una manera que no tiene sentido. Entonces, em, es bueno compartir y validar tus sentires, tus emociones con personas que aún no estén de acuerdo contigo, sepan entenderte y sepan decirte, ok, te entiendo, este es tu punto de vista, no lo comparto, pero chévere, tú sigue en eso, tú sigue con todo, vamos con todo, ¿ok? Entonces, como lo venía mencionando, he tenido varias cuestiones, y no discusiones, pero debates muy interesantes con personas que son muy agnósticas o muy ateas o que no creen en nada de esto, desde un punto de respeto bastante interesante. Y eso también ha hecho que a mí me impulse a buscar esto, justamente como estos dos conceptos, que es la ciencia, ¿no? Que todos entendemos que la ciencia es algo que tiene una prueba sólida, que tiene una base, puede y debe coexistir con esta otra parte que es un poco desconocida para algunos, un poco inestable para otros, como una pseudociencia que le llaman, pueden llamarle como quieran, la verdad. Como estas dos partes pueden coexistir en un ser humano sin necesidad de aplastar una a la otra, o tú puedes elegir, ¿no? En qué lado estás, pero tampoco aplastes a la otra parte o personas que creen o están en el otro lado del puente. Entonces, para esto yo he buscado obviamente mis fuentes, he estado leyendo un poco, incluso voy a poner cosas que yo ya sabía y que he profundizado más y he dicho, wow, esto no tiene sentido, esto realmente no lo quisieron decir de esta manera, sino de esta otra. Obviamente voy a volver a repetir que todo esto que yo les digo es algo que yo creo que no necesariamente ustedes tienen que creer, pero les puede abrir por ahí una idea, o les puede abrir un poquito más el cerebro, o por todo lo contrario pueden decir, ah, no, esto está completamente loca y yo no creo en absolutamente nada de eso, sin necesidad de insultarnos o tumbarnos los unos a los otros. Ok, entonces primero voy a adentrarme en esto de la física. Ok, vamos a tocar temas de física, matemática, biología, o sea, genética. ¿Qué más hay acá? Vamos a ver. Eh, las moléculas, la conexión, como que las partículas cuánticas, la conexión cuántica, no sé cómo decir esto, la psicología, que tiene mucho que ver, y la electricidad, gracias a Papi Tesla, y también otros principios, ¿no? Unas leyes universales de la física que tienen una conexión, no necesariamente validan cosas, pero por ahí tienen una conexión y podemos entenderlas mejor. ¿Ok? No necesariamente estas leyes o esto lo que voy a decir es una base científica para validar la espiritualidad, astrología, tarot. No. Justamente eso es lo que lo que quiero explicarles. ¿Cómo es que yo he entendido que estas dos cosas se conectan sin necesidad de que una valide la otra o viceversa? U otra, o esta niegue la otra, ¿no? O sea, no tienen por qué validarse ni negarse mutuamente. Están conectadas muy profundamente, pero no tienen que pelearse por quién tiene la razón, porque ambas tienen la razón. Entonces, primero vamos por la física, ¿ok? Entonces, cuando la física se convierte en hechicería. La física es una ciencia bastante importante para todos nosotros, como para quienes vivimos en el planeta Tierra y estamos sometidos y sometidas a estas leyes físicas universales eh, que accionan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, estas leyes físicas pueden tener ciertos paralelismos muy sorprendentes con todos los principios mágicos, vamos a llamarle mágicos a todo lo esotérico, espiritual, tarotístico, astrológico, brujil, ¿ok? Por si acaso. Entonces, uno de los ejemplos es esta ley de la conservación de la masa,
Entonces voy a leerlo para poder entender bien. Este principio fundamental de la física, esta ley, establece que la cantidad total de energía en un sistema aislado permanece constante con el tiempo que... O sea, en otras palabras, la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cuál es el paralelismo con la magia, esta ley de conservación de la energía? Esto nos habla de que la energía es una entidad constante que puede cambiar de forma, ¿ok? La energía es una cosa que puede cambiar de forma, pero la energía sigue constante. O sea, la energía va a seguir siendo la misma por más que cambie la forma. Entonces, cuando hablamos de magia, cuando hablamos de espiritualidad, nosotros hablamos mucho de energía, de frecuencias, de cosas así medias locochonas. Entonces, siempre nosotros sostenemos o decimos que la energía está presente en todo, desde las piedras, que puede ser algo inhumano, inanimado, hasta nosotros, en los seres vivos. Entonces, la idea esta es de que a través de todos los rituales, hechizos, prácticas, todo se puede canalizar esta energía y lograr un propósito específico. Transformar esa energía en otra cosa, pero muy en el fondo, esa energía sigue siendo la misma. Un ejemplo, si tú mezclas agua con sal, la masa total del sistema, que es agua más sal, antes y después de la mezcla va a seguir siendo la misma. Su esencia va a seguir siendo la misma. El propósito puede cambiar en la magia, por supuesto que sí, y eso puede ser algo que se diferencie, ¿no? De que obviamente cuando es algo físico, las cosas pueden incluso aumentar su nivel, evaporarse. En el caso del agua, por ejemplo, el agua cuando tú lo sometes a cierto grado de ebullición, lo que va a hacer es evaporarse, o sea, transformarse. Pero muy en el fondo, ese vapor sigue siendo agua y esa agua va a retornar, ¿no? Ese vapor de agua va a retornar a ser agua otra vez y esa agua va a regresar a ser río otra vez y ese río va a regresar a ser mar otra vez. Es como, su esencia es ser agua, no importa en qué estado se encuentre. La ley de la conservación de la energía, no, de la conservación de la masa. ¿No? Sí. La ley de la conservación de la energía. Uy, no, todo el tiempo lo estoy diciendo mal. Entonces, según o comparando los principios de energía y espiritualidad, hay rituales místicos, ¿no? Hay rituales en donde uno hace ciertos procedimientos como la quema de hierbas sagradas, encender velones, hacer incluso mezclas como agua y sal para eliminar la energía luego de pasarnos un huevo. Entonces, la esencia liberada, la energía de estas cosas se transforma, pero la masa espiritual total se conserva. La energía de esta intención persiste más allá de una quema de cosas, más allá de la combustión. La energía, la masa de la energía sigue siendo la misma, que tiene que ver la intención con esto. Entonces, esto es una analogía a la ley de la conservación de la masa. Entonces, yo no te estoy viniendo a decir de que, como la ley de la conservación de la masa es validada, entonces la magia también es validada. No, esto es una analogía. Y así es como pueden coexistir, porque es sumamente interesante cómo encuentras respuestas, no necesariamente validando científicamente, sino comparando, diciendo, esto es muy similar a esto y me puede servir. Voy a dar algunos libros que hablan sobre la magia y la energía. Entonces, algunos de los libros que ustedes pueden leer que hacen que coexista esto de la magia y la energía son 3, ¿ok? Yo les voy a recomendar 3. Primero es Magia Práctica y Teórica, de Draja Mikahari. La segunda es La Magia del Caos, de Peter J. Carroll y la Práctica de la Magia Ritual, que es de nuestro gran mago Aleister Crowley. Un gran mago, un gran pensador, un gran filósofo para su época. Bien loquito, bien bisexual, como nosotros.
Y luego pasamos a la biología. ¿Cómo es que podemos encontrar una analogía o una conexión de la biología, el ADN más específicamente, con la alquimia? El ADN tiene, que es la esencia de la vida básicamente, tiene un parecido muy, muy impresionante con los principios alquímicos de la transmutación. Porque a los finales ambos, tanto el ADN, ¿no?, como estos principios alquímicos de la transmutación, buscan una cosa, que es la transformación y la evolución. En esta coexistencia entre el ADN y los principios alquímicos no pretende establecer una relación literal, ¿ok? Acá entramos con esto de que no es literal, sino vamos a resaltar estos paralelismos en los conceptos. La meta del ADN es hacernos evolucionar y darse cuenta de que uniendo un ADN con otro ADN sale otro ADN y que puede ser mejor o puede haber algunos, como digo, ciertos errores y bla, bla, bla. O sea, el ADN siempre está evolucionando, está en pro y en búsqueda de la transmutación, que básicamente, de la evolución, que en la espiritualidad llamaríamos transmutación, porque la espiritualidad no es simplemente ser buena persona y ya. O sea, la espiritualidad, el trabajo de la espiritualidad, de la fe, de como lo quieras llamar, de la magia, brujería, no termina solamente, es que como yo soy espiritual, soy buena persona. No, esa no es la idea. Así como tú una cadena de ADN, porque hay números y hay todas estas cosas, es igual en tu proceso de espiritualidad. Tienes que desmenuzarte por completo. Tienes que entender cuáles son esos números que te están faltando, cuáles son esas partes que tienes de más, en exceso, qué parte te hace falta trabajar más, desmenuzarte tal cual si tú fueras una cadena de ADN, no sé si está bien decir cadena de ADN, pero quemarte la cabeza entendiendo. Y aún así, incluso ahora hay muchas cosas del ADN que falta descubrir, que falta profundizar, que falta estudiar más. E igual va a ser con nosotros. Al momento que comenzamos en esta espiritualidad, llegamos a un punto en el que decimos, chévere, descubrí esto y me va a ayudar en el otro. Ya, pero tienes que seguir descubriendo, o sea, tienes que seguir estudiándote, tienes que seguir desmenuzándote. Entonces, esta coexistencia de ambos, que en la biología que sería el ADN, y este principio de la alquimia, incluso ya hablando de la alquimia per se, y todos estos mitos que decían que todos los alquimistas buscaban convertir cualquier mineral en oro. ¿Cuál es, o sea, cuál es el concepto detrás de eso? ¿Qué simboliza el oro? La perfección. El oro es un mineral que todos conocemos como el más caro, el de más distinción. Entonces, eso da a entender de que los otros minerales no eran tan perfectos como el oro. Entonces, lo que buscaban era transmutar, convertir, evolucionar los otros minerales en oro, para así tener siempre una perfección, tal cual como nos ha ayudado el ADN a evolucionar, a mejorar, encontrar errores, modificarlos para tener como una hegemonía, por así decirlo. Entonces, es muy interesante verlo desde este punto de vista un poco más cuestionador, ¿no? No tanto como la validez de uno respalda lo otro. Pasamos a nuestro queridísimo y loquito Einstein, y específicamente vamos a hablar de la telepatía cuántica, que no es lo que ustedes están pensando, ¿ok? No es como que nos vamos a comunicar telepáticamente mediante las moléculas, que en realidad sí es algo así, pero no como todos lo tenemos pensado. Einstein sí llegó a hablar sobre la conexión cuántica entre las partículas, ¿ok? Sugiriendo de que estas se conectan, estas se comunican mediante una telepatía cuántica. Entonces, esto nos quiere decir que la mente puede influir a nivel subatómico, de que nosotros podemos interconectarnos internamente con nuestros átomos y con átomos de otras personas. Puede ser. La verdad es que ni siquiera yo lo sé y no lo puedo afirmar porque científica no soy, y el hecho de ser espiritual y estudiar eso tampoco me da el derecho de decir sí se puede. Podemos curarnos solos. Ay, no, Dios santo. Ese episodio, no voy a decir
de dónde ni de quién es, porque no quiero que se alimenten de esas cosas, pero si lo encuentran, han escuchado, lo han visto, eso está completamente mal, porque invalida totalmente el trabajo de médicos, de estudios clínicos, y es muy reduccionista, ¿no? Como que hay mucho ego, o sea, les voy a contar un poco. Ese es un episodio de un podcast de la hija de un actor muy famoso que habla con un doctor que también es especialista en Reiki, en no sé qué otras cosas más. Ese no es el punto. El punto es de que ellos aseguran de que todos ¿cómo se podría decir? Todas las enfermedades que están en nuestro cuerpo nos lo podemos curar nosotros solitos, con el pensamiento, con la positividad y las buenas emociones. Uy, no. Yo cuando vi eso dije, no creo que nadie le dé bola a eso, por favor, nadie lo mire. Pero resultó que sí, también en TikTok han hablado de eso, hay doctores que han hablado de eso, doctores totalmente agnósticos, que también es el otro lado de la moneda que no está tan bien. Y en fin, o sea, la idea no es tener el ego tan alto que creer que nosotros somos capaces de todo, incluso de curarnos el cáncer, porque eso fue lo que dijeron y yo, no es posible que estoy escuchando. Entonces, lo que yo quiero y lo que yo quiero que entiendan que es esta sugerencia, es una sugerencia de telepatía cuántica que planteó Einstein, ¿ok? Es esta idea, es esta concepción de que la mente humana, ¿ok? La mente humana que tiene procesos muy complejos, a través de procesos que aún no son al 100% comprendidos, pueden influir en partículas atómicas, es decir, en ciertas partes de nuestro cuerpo. Y pues este concepto se alinea o es muy similar a estas nociones esotéricas que proponen que la conciencia humana, la mente humana, el alma, los pensamientos positivos tienen la capacidad de alterar nuestra realidad. Pero ¿cuál es acá la diferencia? O sea, ¿cuál es algo que tenemos que tener mucho en cuenta para no caer en este juego del ego humano, que lo podemos todo y somos superhumanos y podemos curarnos el cáncer con pensamientos positivos? O sea, ¿puedes afectar tu realidad? Claro que sí, pero a niveles muy microscópicos, que básicamente es lo que harías cuando tomas una terapia psicológica. Te dan ciertos mecanismos, te dan ciertas herramientas para que tú puedas decir, ok, cuando voy a entrar en un ataque de pánico, tengo que pensar esto, tengo que más o menos sentir esto. Obviamente estás haciendo cambios microscópicos en tu realidad que afectan a tu cuerpo mediante la mente, lo cual no es algo del otro mundo. Al igual que cuando tú haces algún tipo de ritual, contrato con el universo, cualquier cosa que tú quieras hacer, tu mente está procesando algo de cierta manera y hace que tu realidad cambie microscópicamente. Ese cambio microscópico puede hacer un cambio enorme en el futuro, por supuesto que sí, pero eso no significa de que te vas a curar del cáncer con pensamientos positivos, por favor. No. Incluso este planteamiento de Einstein también ha llegado hasta la filosofía, porque todo está súper conectado. Los filósofos, ¿no?, que se enfocan mucho en la psique, en la mente humana, en eso, o sea, su filosofía, su rama de la filosofía parte por este lado, han debatido mucho la relación de la conciencia y la física cuántica. Y la idea de que la mente puede influir en lo subatómico, ¿ok? Entonces esto hace de que ellos se pregunten, tengan esas preguntas muy profundas, muy típico de la filosofía, sobre la naturaleza de la realidad y la conexión de la mente y el universo. O sea, qué es real, qué no es real, qué es lo que nuestra mente cree que es real, qué podemos hacer para que nuestra mente crea que eso es real y cómo eso podemos adecuarlo con la naturaleza y los cambios cíclicos. O sea, básicamente lo mismo que nos preguntamos o hacemos o ejecutamos en un ritual o en la espiritualidad. Ahora pasamos a la psicología con el papi Carl Jung, que no es el único de hecho, pero sí es uno de los exponentes más conocidos, por así decirlo, y el que todo el mundo cita por su excelentísimo trabajo con los arquetipos, ¿ok? Los símbolos arquetípicos. Entonces, Carl Jung ha explorado estos conceptos de los arquetipos
Y estos conceptos de los arquetipos se encuentran en muchas bases de la magia, como por ejemplo el tarot. Porque cuando tú lees las cartas, cuando tú lees el oráculo, te basas en arquetipos. ¿Ok? El arquetipo de el sol, la luna, el hierofante, el loco. Pero el loco, adentro de la imagen del loco, tiene un perrito. ¿Qué puede significar este perrito? ¿El perrito está con las patas alzadas o abajo? ¿Hacia dónde está mirando el loco? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué color está el cielo en la parte de atrás en el 4 de oros? O sea, todos son símbolos arquetípicos que él lo ha estudiado en su rama, que es en la psicología, y que nosotros, como tarotistas, podemos entender gracias a su estudio y como interiorizarlo, transformarlo y ejecutarlo en la magia, más específicamente en las lecturas de cartas. Lo que Jung dice, y voy a leer, dice que la existencia de un inconsciente colectivo, o sea, que todos estamos unidos de cierta manera por un inconsciente, alberga imágenes arquetípicas universales. Esto de integrar la psicología, sobre todo la psicología analítica de Jung, con prácticas espirituales contemporáneas, es un tema de debate. Que acá yo no voy a decir que está bien, que está mal, que esto, que lo otro. No. Y definitivamente aún sigue siendo un tema de discusión y de investigación, ¿no? Justamente porque lo que quieren es buscar validar. O sea, como Jung validó y dice que esto es cierto, entonces como eso es válido, podemos también traerlo en la espiritualidad para que también sea válida, para que también todas las personas comiencen a creer en esto y digan, sí, eso es válido. O sea, yo no entiendo el por qué necesitan validar una cosa con la otra cuando realmente no necesita validez, ni uno, o sea, no, simplemente no. Por ahí no es el camino. Entonces, de hecho, sí hay algunos estudios que exploran cómo la comprensión de estos arquetipos pueden influir mucho en el bienestar psicológico y espiritual, pero que no necesariamente están conectados. Entonces, hay un libro de Jung que se llama El hombre y sus símbolos, y además de escritos contemporáneos que hablan sobre la aplicación de estas teorías, pero, o sea, cómo aplicar estas teorías de los arquetipos en la espiritualidad proporcionan, sí, una visión mucho más profunda y mucho más coherente con esta parte de nosotros, ¿no? O sea, no es como que, es que yo estudio a Carl Jung porque solamente así me siento validado y solamente así siento que lo que estoy haciendo es algo real y no es una charlatanería y el resto me va a ver más serio. No, es un apoyo que nos da estos estudios para entender con mayor coherencia y ser mucho más profundos en toda nuestra práctica. Y ahora, qué loco es esta sugerencia de que la psique humana, a través de todos estos símbolos universales, están como que conectados, ¿no? Y sobre todo conectados a niveles súper profundos, que todos entendemos lo mismo, porque es una conexión profunda de significados. Y esto nos lleva también a reflexionar sobre qué tan conectada está la realidad con la mente humana y la mente humana con otras mentes humanas. Obviamente todo esto es también parte del constructo social, de la cultura, que poco a poco hemos ido tejiendo redes entre nosotros. Pero qué loco, o sea, qué loco que en una cosa chiquita, ¿no? En medio de una galaxia interminable, existan seres que tienen vida, que son pensantes y que están conectados por un símbolo y que todos lo entendemos. O sea, es loco pensar eso. Y lo puedes pensar desde un punto de vista más psicológico, desde un punto de vista más sociológico, desde un punto de vista más, no sé, esotérico, como quieras. O sea, nadie va a negar esa existencia, que es, qué chévere que hay esta conexión. Pero obviamente cada uno tiene sus bases, cada uno tiene de dónde encontrar su respuesta. Y eso es lo chévere. Seguimos con la matemática. La matemática que tiene que ver mucho con la astrología. Los antiguos astrólogos de por sí, por favor, todos sépanlo, eran matemáticos. Eran personas muy inteligentes que calculaban posiciones planetarias con mucha precisión, incluso antes de tener todas estas calculadoras astrales que nos dice que va a haber una cuadratura y que la luna va a estar en tal, y que las fases lunares y los patrones estelares, y pues tienen un manejo matemático impresionante.
Entonces, lo primero son las precisiones con los cálculos astronómicos, ¿verdad? Los antiguos, de hecho, las antiguas civilizaciones tenían sus astrólogos. Babilonios, egipcios, mayas, incas empleaban estas habilidades matemáticas para poder calcular posiciones planetarias. Estas observaciones se apoyaban en fundamentos matemáticos sólidos. O sea, esto sí, la astrología tiene mucho que ver con la matemática. O sea, casi nadie va a venir a decirme, no, es que esos 2 grados no son los mismos grados que los grados de acá. No, o sea, porque hoy no, yo aún, a pesar de ya saber cómo estar en un término como principiante / intermedio de la astrología, yo aún siento que soy una bebé en ese tema, porque hay una infinidad de cosas que tienes que saber, que los grados matemáticos, que la separación, o sea, al final te das cuenta que toda la astrología es matemática. De hecho, hay investigadores contemporáneos de la hora que han revisado estos textos antiguos para comprender la base de la matemática. O sea, ahora la matemática buscó como una base o un fundamento en la astrología. Bueno, en la astronomía podríamos decirlo, ¿verdad? Y hay textos de matemática como textos matemáticos de Babilonia que revelan este punto tan sofisticado de la matemática empleado por los astrólogos en la antigüedad. Voy a citar, como dice acá, la habilidad de los astrólogos antiguos para entrelazar conceptos matemáticos con interpretaciones astronómicas subraya la riqueza de conocimientos que poseían y plantea preguntas sobre cómo integrar estos enfoques en la comprensión moderna de la astrología. Luego pasamos con nuestro papichurro Tesla y sus descubrimientos respecto a la electricidad. Hay algunos que dicen que Tesla era, ¿cómo leí por ahí? Un Illuminati, un ser iluminado. Tesla también fue conocido como el mago de la electricidad. Toda esta visión y comprensión que tenía respecto a la electricidad era casi mágico. Lo primero que él hizo fue innovar en la ingeniería eléctrica. Entonces Tesla fue pionero en el desarrollo de sistemas de la corriente alterna y esto contribuyó mucho a la electricidad, a la ingeniería eléctrica. Entonces, este trabajo que él ha hecho abrió caminos para una distribución eficiente de la electricidad y la creación de tecnologías que hoy en día son fundamentales para sobrevivir. Lo siguiente fue la bobina de Tesla. ¿Okay? Esta es la invención más famosa de él y pues demostró que hay fenómenos eléctricos muy impresionantes. Este dispositivo, aunque tiene obviamente un principio científico, ¿no? Una base sólida científica, también muchos lo han visto como algo muy mágico. Tesla tenía creencias que iban más allá de la ciencia convencional. O sea, tenía una idea de que la energía podía extraerse directamente del éter. ¿Okay? El éter es la energía universal, por así decirlo. Y aunque esto fue algo que no se aceptó en la corriente principal normal de la ciencia, pues su percepción de la electricidad y de la energía iba más allá de lo que la ciencia decía. O sea, él era un visionario. Y también Tesla tenía esta inclinación, esta fascinación por la numerología y los rituales, ¿ok? Y pues todos lo veían más como un mago, como alguien místico, como un brujito. Y insistía mucho, tenía una obsesión en los números, en patrones numéricos específicos para sus experimentos. Entonces, acá también podemos unir cómo su mente científica podía coexistir perfectamente con sus creencias esotéricas y no invalidarlo, ni como persona, ni invalidar sus inventos, ni invalidar tampoco sus creencias, porque pues no lo minimizó. El hecho de tener creencias esotéricas no lo hizo más menso, ¿no? Ni lo hizo menos capaz de crear esas cosas. Entonces, una vez más, este episodio no ha sido para validar la espiritualidad mediante la ciencia, sino ha sido para encontrar similitudes y entender, y quiero que entiendan que estas dos áreas pueden coexistir tranquilamente en nuestra vida, no hacernos menos, tampoco hacernos más, y tampoco concentrarnos ni centrarnos en el ego humano. Si les sirve está bien, si no les sirve también. Recuerden siempre indagar,
cuestionar todo, no le crean a nadie, ni siquiera a mí ni a ustedes mismas. Y espero que les haya gustado y haya sido súper provechoso este episodio. Lo fue para mí, fue muy liberador entender de que no tengo que sentirme validada por nada, ni por nadie, sino simplemente ser comprendida y respetada. Y espero lo mismo para ustedes. Así que nos vemos la siguiente semana si Belzebú o Baphomet quiere y me dan las fuerzas necesarias para poder grabar. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Gracias por acompañarme en este episodio de La Magia de las Sombras. Espero que hayas disfrutado de las reflexiones, la diversidad de perspectivas y la búsqueda constante de incógnitas. Si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de suscribirte, compartir y puntuar este episodio para poder seguir explorando más en nuestras sombras. Me despido sin antes hacerte recordar que este es un espacio seguro, inclusivo y diverso, donde celebramos la magia que cada una y uno llevamos dentro. Así que sigue explorando, cuestionando y compartiendo tu magia con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos desafiando las normas y cuestionando el status quo. Hasta entonces, que la magia sea tu aliada en la búsqueda de la verdad y la transformación personal.